Dios les bendiga a todos, amados hermanos, hermanas, amigos y amistades que puedan ver la transmisión en este momento o más adelante, o sea, en otro día. Acá estamos de nuevo para seguir adelante. Amén. Les damos un saludo. Que Dios les bendiga a todas aquellas personas pues que tal vez por enfermedades han perdido a un ser querido o por tragedias, porque sucede también. Amén. Les damos un saludo, que Dios les bendiga grandemente. Y pues en esta hora vamos a leer una palabra, amén, esperando que Dios nos pueda enseñar algo en este día. Dios les bendiga grandemente. Estaremos leyendo en Mateo 16 y vamos a leer Mateo 16 del 21 al 28. Amén. La lectura está titulada ¿Qué es negarse uno mismo? Y leemos la palabra tal como está escrita, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque, ahí está una interrogación, dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén. Bendito Dios. Amantísimo Padre, en esta hora pedimos que seas tú haciendo conforme a tu voluntad, oh Dios. Pedimos, Padre Celestial, que pongas tu palabra, oh Dios, en estas mentes y estos corazones que van a escuchar, oh Dios, de ti en esta hora. Pedimos que seas tú de igual manera dirigiendo mi vida, oh Dios, dirigiendo esta mente y este corazón que a ti pertenece. Gracias te doy, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bendito Dios. Dijimos, la lectura está titulada ¿Qué es negarse uno mismo? Amén. Sabe, para muchas personas este concepto, negarse uno mismo, consideran que es olvidarse de todas las cosas como familias, en un aspecto negativo. Es olvidarse de cosas y realmente no entendemos lo que la palabra nos dice. Es necesario que nosotros como cristianos pidamos a Dios el discernimiento, el entendimiento para conocer su voluntad. Porque nosotros no somos nadie para decirle a Dios qué debe de hacer en nuestras vidas o cómo. Lo que podemos decir es que Él haga conforme a su voluntad con cada uno de nosotros. Para mí es una dicha y un privilegio, les voy a decir, poder leer la palabra de Dios. Pero de igual manera, siento temor cada vez a leer la palabra. Yo, de igual manera, quizás como todos ustedes, los que predican la palabra o los que la escuchan, muchos de nosotros a veces tomamos de menos las cosas. O a veces nosotros tomamos en muy poco las cosas de Dios. Yo, de igual manera, les diría, yo felicito a todo aquel que toma tiempo para agradar a alguien, que toma el tiempo para ayudar a alguien. Hay muchas personas que yo conozco
que son criticadas porque publican fotos en Facebook. Son criticadas porque se toman fotografías en lugares y consideran que es pecado. Pero ¿qué sucede? Nosotros hoy en día vivimos comiendo pecado, pero de eso nosotros no hablamos, pero sí hablamos de los demás. ¿Sabe qué es negarse a sí mismo? Negarse a sí mismo es uno tomar responsabilidad de su acto, de lo que usted hace, y usted venir delante de Dios y reconciliarse con Él y pedirle perdón. Ese es negarse a uno mismo. Negarse a uno mismo es usted admitir que se equivocó. Usted admitir que le necesita pedir perdón a alguien por lo que haya murmurado de él o de ella. Eso es negarse a sí mismo, porque usted está dejando su orgullo a un lado y está yendo a hacer lo que Dios le manda. Porque si usted en su corazón lleva congojas, lleva rencor o lleva odio, lleva envidia, lleva celos, no puede entrar al reino de los cielos. Eso es negarse a sí mismo. Pero vamos a dar un poquito más amplitud en esto. En esta lectura nos damos cuenta que Jesús había revelado sus pensamientos a su pueblo en esa época. Desde esa época Él estaba revelando. Cuando los apóstoles hicieron las confesiones completas de Cristo, quién era, y el Hijo de Dios, ellos reconocieron que Él era el Hijo de Dios. Y es por eso que Pedro quiere evitar que él vaya a sufrir y trata de convencerlo. Jesús comenzó a hablarle de su sufrimiento y dijo sus pensamientos diciéndoles: todo el que siga a Cristo no debe esperar cosas grandes en este mundo, y por eso les estaba hablando. Pero Pedro quería que Cristo Jesús aborreciera el sufrimiento tanto como él. Nosotros como humanos somos así. Ninguno de nosotros quiere sufrir, ninguno de nosotros quiere pagar el precio. Nosotros miramos a personas que las usa mucho el Señor y decimos: oh, yo quisiera ser así, Señor, dame eso a mí. Pero no sabemos el proceso que estas personas han pasado para llegar a ese lugar en donde están, a ese momento donde Dios los tiene. Todos los dones espirituales son dados por Dios y son irrevocables. Pero es necesario que nosotros entendamos también lo que hay que hacer, el sacrificio que hay que tener o que hay que pagar para lograrlo, bendito Dios. Dijimos, la lectura se titula ¿qué es negarse uno mismo? Amén. Nuestro Salvador no se equivoca en nada. Si nosotros midiéramos el amor y la paciencia de Cristo Jesús con el amor y nuestra paciencia, ¿cómo cree que quedaríamos nosotros si fuésemos nosotros a poner esto en una balanza? ¿Cómo quedaríamos? Acá nosotros podemos ver que Cristo Jesús se resintió y nos enseña que todo lo que quiera apartarnos de la voluntad de Dios es porque Satanás es quien está hablando y no el ser humano. Pero Jesús nos enseña que toda tentación o deseo de pecar debemos nosotros resistir, así como Él resistió a Pedro y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás. Jesús le habla de esta manera a Pedro, no porque Pedro era Satanás. Y ahí es donde muchos de nosotros entendemos más las cosas, porque nosotros a veces suponemos cosas que no son, porque somos humanos. No tenemos la sabiduría que Dios quiere que tengamos. Jesús le habla de esta manera a su discípulo porque sabe que era Satanás quien estaba en él hablando y no el ser humano. Bendito Dios. Y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás. Todo cristiano que renuncia al sufrimiento por servir a Cristo ya está gozando de los placeres de Satanás. Oiga bien, todo cristiano que renuncia al sufrimiento por servir a Cristo ya está gozando de los placeres de Satanás. No está gozando de lo que Dios quiere, sino del enemigo, bendito Dios. ¿Qué dice el versículo 24? Si usted lo lee, ¿qué dice? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cuando nosotros entendemos los principios espirituales y nuestro deber como verdaderos discípulos de Dios,
Es difícil apartarnos de la voluntad de Dios. Es decir, ¿cómo se los explicaría? En la Biblia Dios nos compara a todo cristiano como niños. ¿Qué sucede con un niño recién nacido? ¿Verdad que este niño requiere cuidado? ¿Verdad que este niño alguien tiene que cuidarlo? Y así nos cuida Dios a nosotros. Pero no tan solamente nos trata como niños por la sencilla razón que seamos tiernos. No, es porque somos faltos de conocimiento. Somos viejos de años, pero somos bien cortos de conocimiento en lo que son las cosas de Dios. Porque las cosas del enemigo sí es fácil para nosotros entenderlas. Ahí sí somos prestos, pero para las cosas de Dios somos perezosos, bendito Dios. ¿Qué es negarse uno mismo? Esa es la pregunta. Cuando nosotros entendemos los principios espirituales y nuestros deberes como verdaderos discípulos de Dios, es difícil apartarnos de la voluntad de Dios. Pero hay 4 características sobre las personas que se entregan por completo a Dios. Y vamos a hablar un poco de ellas. Oiga bien, 4 características de las personas que se entregan por completo al servicio de Dios. Número 1, él o ella no está solo. Eso es lo primero que nosotros debemos de entender en este camino. Cuando nosotros le servimos a Dios no estaremos solos nunca, porque Él es fiel. Amén. El miedo a la soledad desaparece y la presencia del Señor trae paciencia y seguridad. Y cuando el Señor nos pide algo que nosotros amamos, es porque Él nos quiere dar 100 veces más de lo que tenemos. Muchos de nosotros somos mezquinos y por eso no recibimos la bendición. Es decir, vamos a la iglesia a veces con $1 que lo andamos hasta roto, escogemos el más viejo. Alaba. Vaya de una vez pensando qué le querrá decir el Señor, bendito Dios. Mateo 19:29 dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y a nosotros nos cuesta dar $1 en la iglesia. Muchos de nosotros hemos tomado un concepto que el dinero es para el pastor, es para el evangelista, es para el ungido. Las iglesias que trabajan las cosas conforme a la voluntad de Dios no distribuyen el dinero de esta manera ni se sientan en él. Las personas que viven para alabar y glorificar el nombre de Dios usan este dinero para que esta obra continúe, para enviar misioneros, para ayudar a misioneros, para ayudar a aquel necesitado, para ayudar a aquel que no tiene pan en su mesa. Pero ¿qué pasa con nosotros? Somos muy prestos y no nos hemos negado aún nosotros mismos, bendito Dios. Estamos hablando de las personas que se entregan por completo a Dios. Vamos con el número 2. Ellos dejan sus limitaciones para comenzar a hacer todo a lo que fueron llamados a hacer. Oiga bien, esa es la número 2. Ellos dejan sus limitaciones para comenzar a hacer todo lo que fueron llamados a hacer. Pero ahí es donde está el error a veces con nosotros. Muchos de nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos, no lo que Dios quiere que hagamos, no a lo que fuimos llamados a hacer. Muchos de nosotros queremos ser pastores sin saber a lo que lo estamos metiendo, lo que estamos pidiendo. Usted sabe que es Dios quien pone. Debemos de leer las escrituras y debemos de entender. Es Dios quien pone, quien da y quien hace conforme a su voluntad. No quiera usted hacer, quiera usted que Dios haga con usted conforme a su voluntad. Estas personas que se entregan de esta manera, ellos han reconocido esto y ellos hacen solo la voluntad de Dios. Ellos dejan sus limitaciones para comenzar a hacer todo lo que fueron llamados a hacer. Quizás muchos te miran como si fueras insignificante o pequeño, pero cuando tú te entregas por completo a Dios, el viejo hombre muere y es ahí donde
la semilla que Dios ha plantado se vuelve un árbol que es la fuente de vida eterna. Vea lo que dice Mateo 19:26 y dice así: y mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Bendito Dios. Dijimos que es negarse uno mismo. Ahora vamos con la número 3 de las características que estamos hablando. Hablamos de las personas que se entregan por completo a Dios. Número 3, ellos dejan de ser espectadores y se vuelven participantes de las cosas espirituales de Dios, y ellos son entonces servidores de Cristo Jesús. Se lo leo de nuevo. Número 3. Ellos dejan de ser espectadores y se vuelven participantes de las cosas espirituales de Dios, y ellos son entonces servidores de Cristo Jesús. ¿A quién le servimos, amado hermano, amada hermana? ¿A quién le servimos? Y si es a alguien que nosotros le servimos, ¿por qué no hacemos entonces su voluntad? Es importante que nosotros entendamos de una buena vez. Nosotros no seguimos a un hombre, seguimos al Dios de los cielos. Seguimos a Cristo Jesús, aquel que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Es necesario que nosotros pongamos adelante todas las cosas que son de Dios encima de todo. Vea lo que dice en Juan 12:26 y dice así: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. De esto se trata. Esto es lo que nosotros debemos de entender ahora que somos hijos de Dios. Pero muchos de nosotros venimos a la iglesia y nosotros decimos ser hijos de Dios. Pero nuestra actitud nos condena. Nuestra actitud o nuestra forma de hablar nos dice otra cosa. O dice, mejor dicho, a otra gente es otra cosa. Porque no hacemos la voluntad de Dios, ni decimos lo que Dios quiere que digamos. Amén. Vamos con la número 4. Los que se entregan por completo a Dios, ellos tienen un reconocimiento sobrenatural de parte de Dios, del pueblo y también del enemigo, porque su palabra así lo dice. Oiga bien, se lo leo de nuevo. Número 4. Dice: los que se entregan por completo a Dios, ellos tienen un reconocimiento sobrenatural de parte de Dios, del pueblo y también del enemigo, porque su palabra así lo dice. Oiga bien, esto lo vamos a leer en la Biblia porque quizás van a decir, no sabe el hermano qué está diciendo. Amén. Lea Hechos 19:15. Hechos 19:15 y dice: pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. ¿Quién reconoce ahí? Oiga bien, pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco. Dice, conozco a Jesús, ¿verdad? Lo conoce el Espíritu, dice: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quién sois? Entonces, ahí está la recompensa. La recompensa del cristiano no es buscar títulos acá en la tierra, a tener usted cuadros guindados allá para que le den gloria, si el mismo Dios dice que no comparte su gloria con nadie. ¿A quién le aplauden cuando usted se gradúa, mi amado hermano? No es que el estudio sea malo, no voy en contra de eso, eso no es así. No es que sea malo, pero para que usted se entregue en los estudios, debe de primero venir y someterse y negarse a sí mismo y que el Espíritu Santo sea quien lo llene. Y después usted venga a hacer lo que debe de ser, no lo que quiere ser. Amén. Usted acuérdese que ahora le sirve a alguien. ¿O a poco usted se fue a estudiar porque Dios lo envió? Empecemos de ahí. Si le pertenecemos a Él, entonces ¿por qué no tomamos la palabra y hacemos la voluntad de Dios? Si decimos ser cristianos, ¿a dónde vamos? Como decía, no es que el estudio sea malo, no se equivoque. No es eso lo que estoy diciendo. Yo no soy hombre de estudio, yo no lo conozco. Pero de igual manera le puedo decir, a mí no me dice el Señor que yo me vaya a sentar en una silla a estar escuchando palabras de un hombre que no cree en el Espíritu Santo. A mí no me lo dice eso. A mí me dice que lea su palabra que fue revelada por el Espíritu Santo.
Y si vamos para el cielo y no creemos en Él, ¿y entonces cómo es que vamos? No nos hemos negado aún nosotros mismos, porque cuando nosotros queremos lograr cosas para nosotros, estamos queriendo ser nosotros, no queriendo que Dios sea en nosotros. Y hay que entenderlo, bendito Dios. Ahí está la pregunta al final y la respuesta está en el principio, en esto que nosotros hemos leído. Amén. El espíritu malo conoce a los hijos de Dios. Ahora solo queda que comencemos a entregarnos a Dios por completo para que nosotros tengamos ese reconocimiento, pero no aquí en la tierra. No es aquí, no es de eso que se trata. La misma escritura lo dice, que nosotros, dice, en aquel día llegaremos a estar delante de Él. Y nosotros daremos cuenta por las obras que hubiésemos hecho, sean buenas o sean malas. Entonces quiere decir que es importante que tomemos todo en consideración, no solo una cosa. Muchas personas hablan de los 10 mandamientos y creen que eso es todo en la Biblia, pero no se acuerdan de aquellos 2, donde dice que amarás a Dios y después que dice el otro, que amarás al prójimo, y estos 2, ahí está todo. Y si usted no ama a su hermano, a su hermana, entonces ¿qué hacemos, hermano? ¿Qué hacemos, hermana? Y sigue yendo a la iglesia. ¿Por qué no se sienta un momento y reflexiona? ¿Por qué no ora y le pide al Señor que le revele? ¿O a poco cree que Dios no puede revelarle? Dios le habla a sus hijos, también los corrige. Amén. A alguien le ha de llegar esta palabra porque es a alguien que Dios le está hablando. Amén. Yo les pudiera decir, y no por jactancia, yo soy una persona que hasta esta fecha tengo muchas lecturas por ahí que Dios me ha dado, que me ha entregado horas a estar estudiando referentes a ellas. Y Él me revela una cosa y me revela otra, y yo puedo predicar la misma lectura y cada vez me la da diferente. Digo, me la da, no soy yo quien la entiendo, sino Él que me la da. Pero yo no quiero hacer nada que sea a contra de lo que Él quiere, que yo sé que esta palabra es para alguien, no sé para quién es. Pero sí le puedo decir que dentro de 100 lecturas o más que pueda tener, tendría que ser esta que tenía que dar. Es por un propósito, porque es para alguien, porque es a alguien que Dios le quiere tocar y a alguien que le quiere hablar. No seamos insensatos nosotros y hablar de la palabra de Dios sin conocerla. No seamos nosotros insensatos en decir Dios ha dicho sin que Dios haya dicho nada. Dios tiene lo suyo y Él les habla a ellos, bendito Dios. Ahora solo queda que tú comiences a entregarte a Dios por completo para agregar tu nombre en esa lista de los que son reconocidos hasta por Satanás. Cada uno de nosotros debe reconocer que al entregarse por completo a Dios es dar paso a todo lo que Dios tenga para nosotros. O sea, nosotros abrir las puertas, entregarnos por completo y dejar que Dios haga lo que tiene que hacer con cada uno de nosotros y no nosotros hacer lo que queremos con Él. Muchos ahora en día hablan de la ordenanza, hablan que Dios es ordenado, que el Espíritu Santo es ordenado. ¿Y cómo hablan de esto si no lo conocen? ¿Cómo hablan de esto cuando no han experimentado corrientes de agua viva? ¿Cómo hablan de la ordenanza y hablan de la disciplina? ¿Poco no han leído cuando Jesús escupió en el piso y hizo lodo y le puso ese lodo en los ojos a aquel ciego? Ahora dígame, usted que es pastor, usted que es ministro, usted que es ungido, dígame, escupa en el piso o escúpase la mano y póngasela en la cara a alguien a ver qué le van a decir que es. ¿Será que le van a decir que es ordenado? No se da cuenta, mi amado hermano, mi amado amigo. No hemos entendido lo que Dios es. No hemos entendido lo que Dios quiere con nosotros. El negarse a sí mismo no es solo conocer la palabra. Es negarse a sí mismo. Es entender que sea Dios haciendo y no nosotros. No digamos, yo fui y le puse la mano a un enfermo y se sanó. No, digamos, Dios usó a este vaso y Él sanó. Nosotros le damos la gloria, no se la damos a Dios. Y no hemos entendido lo que Dios quiere en nuestras vidas, bendito Dios. En esta lectura de Mateo 16, del 21 al 28, nosotros podemos encontrar 8 razones por las cuales Jesús resucitó.
Jesús anunció su muerte, y cuando Él anunció su muerte, nosotros podemos encontrar muchas razones para las cuales era necesario que Él resucitara. Vamos a ver 8 razones. Número 1, Jesús resucitó para cumplir lo que estaba escrito. Esto lo puede leer, amado hermano, en 1 Corintios 15, versículo 4. Y dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Bendito Dios. Número 2, Jesús resucitó para confirmar sus propias palabras, y son las que hemos leído en Mateo 16, 21. Y también en Mateo 17, 23, y dice así, y le mataron, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Bendito Dios. Número 3. Jesús resucitó para manifestar el poder de Dios. Esto está en Efesios 1, 18 al 20, y lo puede leer. Por el poder de Dios nosotros recibimos el perdón, la salvación, la redención, la justificación, la sanidad, la libertad del pecado, la provisión, la prosperidad, la victoria sobre el enemigo, y también la reconciliación y la gracia de Dios. Pero para recibir esta reconciliación es negarse uno mismo. Por eso el tema se titula ¿qué es negarse uno mismo? Es necesario que nosotros comencemos a hacer lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos. Número 4. Jesús resucitó para anunciar el mensaje que está en Lucas 24, 33 al 35. Lo puede leer para que se dé cuenta para qué fue que resucitó. Número 5. Jesús resucitó para traer la bendición prometida. Esto lo puede leer en Hechos 3, el 37 al 39, y en Gálatas 3, 14. Bendito Dios. Número 6. Jesús resucitó para que recibamos todos nosotros la justificación divina. Esto lo puede leer en Romanos 4, 25. Bendito Dios. Número 7. Jesús resucitó para que cada uno de nosotros tenga consuelo y esperanza en medio de la tribulación o sufrimiento. Puede leer en 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Número 8. Jesús resucitó para que andemos en una nueva vida, como dice en Romanos 6, 4, y dice así, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Bendito Dios. Para nosotros servirle a Dios, amado hermano, amada hermana, es necesario entender que la palabra de Dios es viva y eficaz, es cierta y verdadera. Y esta fue revelada por el Espíritu Santo. Esta fue hecha para que nos guíe a nosotros a toda verdad. Cuando Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, pues Él es quien nos llevará a toda verdad. Debemos de creer en el Espíritu Santo. Debemos de entender que es necesario entender y saber que sin Él no podemos hacer nada, porque vamos a actuar con nuestro conocimiento. Y ya sabemos lo que dicen las escrituras de eso. Dice que para los hombres, dice, en su conocimiento todos sus caminos le parecen rectos, pero al final son caminos que los llevarán a la muerte. Es importante que nosotros entendamos y conozcamos qué es negarse a sí mismo. Yo les pido disculpas en esta hora si he ofendido a alguien, porque no es esa la intención. Yo simplemente le sirvo a Dios y quiero hacer su voluntad. Pero yo no estoy para agradar a nadie, sino a aquel que me llamó. Pero como humano sí debo preguntarles o decirles que sí me perdonen, porque cometemos errores. Pero yo jamás voy a estar a contra de lo que mi Padre quiere que haga, y haré conforme a su voluntad. Dios les bendiga a todos en esta hora, y será hasta la próxima. Amén.